Orden del servicio. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Cristo Jesús. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Amén, gloria a Dios. Sí. Pueden tomar sus lugares. ¿Ya están todos? Es una bendición, hermanos, la verdad, poder disfrutar de la presencia del Señor. Amén, gloria a Dios. Sé que Dios tiene grandes propósitos para cada uno de nosotros y que ese propósito que Dios tiene para nosotros debemos de aprovecharlo cada día, cada día. Hoy es la última noche, hermanos, de este evento que la Sociedad de Jóvenes ha organizado, y es una noche que no dudo que va a ser de grande bendición para cada uno de nosotros. Quiero presentar al portador de la palabra del Señor, su hermano Jorge Canto Calada. Es uno de los jóvenes hermanos ministro de nuestro distrito, y como decía el día de ayer, él es estudiante de la Facultad de Teología. De la misma manera es maestro en el Instituto Bíblico, hoy conocido como el Seminario Betele en Mérida, y también es el coordinador de evangelismo de la región metropolitana en la ciudad de Mérida, y es una bendición el tenerlo con cada uno, con nosotros en esta noche. Y le voy a dejar el lugar, hermanos, al cual les invito a ponerse de pie, y así vamos a recibir al portador de la palabra del Señor. Gloria al Señor. ¿Se escucha bien, verdad? Gloria. ¿Cuántos de aquí están dispuestos a darle una adoración genuina al Señor? Una adoración que nazca del corazón, una adoración que sea real. Hoy tenemos mucha superficialidad en los púlpitos, en los ministerios de alabanza, en la vida de muchos jóvenes, pero el Señor no quiere superficialidad, sino profundidad en su presencia. Por eso yo quiero que me acompañes. Vamos a ir al Evangelio de Juan. Vamos a ir al capítulo 4, al versículo 20. Amén, gloria a Dios. Del 20 al 22. Aleluya. Amén, aleluya. Amén, gloria a Dios. Sí, muy bien. Lo tenemos ya, hermano. Vamos a ver del versículo 20. Vamos a ver del versículo 20 al 24. Y cuando lo tengan me pueden invitar ahí un fuerte amén. Dice así la palabra del Señor. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amantísimo Dios, te doy gracias por esta hermosa juventud, esta hermosa iglesia, y por todos mis hermanos. Amantísimo Dios, queremos saber cuáles son los tiempos en los que tú nos estás permitiendo estar. Pero en medio de estos tiempos queremos ser una comunidad que te adore, queremos ser una comunidad que te alabe, que sepa rendirte el loor solamente a ti. En medio de tantos ídolos, Señor, queremos mirarte solamente a ti, porque tú eres el creador de los cielos y la tierra, y sin ti no somos nada. Te necesitamos, Señor. Y
por eso queremos que en esta noche tú te muevas. Muévete poderosamente en la vida de mis hermanos y que juntos podamos atender al consejo de tu preciosa palabra, bendito Rey. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Puedes sentarte. Amén. Gloria a Dios. Esta parte del Evangelio de Juan ha sido predicado multitud de veces. Es uno de los pasajes más emblemáticos del libro de Juan y más impactantes. Donde se enfatiza normalmente el punto es que Jesús habló con una mujer que no era querida dentro del pueblo de Israel. Podemos leer que ahí el encabezado del capítulo 4 dice Jesús y la mujer samaritana. Y de otra parte del Evangelio decía que los judíos y los samaritanos no se llevan. Y cuando se predica esto parece que a veces se ve como si fuera simplemente parte de la historia de lo que el Señor Jesucristo hizo, de lo que el Señor Jesucristo dijo, y no se logra vislumbrar la relevancia, la vigencia que tienen las palabras del Señor Jesús. Primero que nada, Él está hablando en futuro en ese momento. Es decir, que aún no estaba llegada la hora en que unas personas iban a salir para adorar de una manera diferente, nunca antes vista. Jesús habla en futuro. Y otra cuestión importante del texto es que Jesús habla en plural. Dice, vendrán adoradores en espíritu y en verdad. Este pasaje no solamente es historia, amigos. Este pasaje no es solamente una narración, un acontecimiento del pasado. Este mensaje nos está diciendo cómo debe ser una iglesia que quiere exaltar el nombre del Padre, que quiere bendecir el nombre del Hijo y que quiere dar pleitesía al Espíritu Santo. Aleluya. La palabra es suficiente. La palabra es nuestra norma de fe y conducta. Y por eso me propongo hoy a que veamos este texto como una metodología para la adoración en nuestra iglesia, para la adoración en nuestras vidas. Hay cientos de libros que hablan de la alabanza, que hablan de la adoración, que hablan de la reverencia, muchísimos. Y no está mal, es bueno nutrirnos de todo tipo de literatura. Pero a veces se deja de lado la actitud que Jesús tuvo. Porque el Señor Jesucristo no es solamente el que murió por nosotros, es también nuestro ejemplo, es nuestro modelo, es nuestro maestro. Y si queremos ser una comunidad que sepa adorar al Padre, de verdad tenemos que mirarle a Él. Amén, amén. Él enseñó a orar a sus discípulos. Aleluya, amén. Él enseñó a caminar a sus discípulos para que se quitaran la careta de una religión falsa y empezaran a entrar a una religión viva del corazón. Por eso tenemos que hacer caso a lo que dicen las Sagradas Escrituras, hermanos. Cómo Jesús nos enseña que debe ser una comunidad de adoración. La Biblia no nos llegó del cielo, no cayó del cielo. Hay una bomba, ¿verdad?, que dice del cielo cayó un pañuelo tejido de tela negra, aunque tu padre no quiera, tu madre será mi suegra. Bomba, ¿verdad? Hay muchachos que quieren aplicarla con sus suegros. Bueno, sus suegros te van a romper los dientes, ¿verdad? Pero cuando menos iban a enamorar a la sierva. Pero la Biblia fue escrita progresivamente por hombres imperfectos. Uno de los mayores argumentos de la gente para no querer leer la Escritura y no ver la Escritura como normativa, como descriptiva para su vida es que es un libro de hombres, es un libro más. Pero Dios utilizó a los autores humanos, los inspiró para que hablaran. Y Jesús aprovecha esta situación con esta mujer, que no era una mujer cualquiera. Y acá vemos el primer punto de una comunidad que adora al Padre, imitando a Jesús. Yo lo puedo ver en dos aspectos. Primero, Jesús, que se atreve a hablar a una mujer. En aquellos tiempos, Jesús se consideraba un rabí.
De hecho, cuando resucita y María Magdalena lo ve, dice Raboni, ¿verdad? Porque era el maestro que ellos tenían. Ayer hablamos un poco de eso. Pero un rabí no podía hablarle a una mujer porque era mal visto en ese entonces. Había una actitud misógina hacia todas las que eran féminas o mujeres. De hecho, habían rabinos judíos que decían: doy gracias a Dios porque primero no me hizo animal, no me hizo perro y no me hizo mujer. Suena feo, ¿verdad? Y en México también todavía, lamentablemente, hay muchas partes del país que tienen este problema del machismo y la misoginia. Por eso hay grupos feministas que se levantan a hacer tonterías también, que también están mal. Pero Jesús atrevió a romper el estereotipo de un rabí y se acerca a una mujer. Segundo, no era cualquier mujer, era una mujer samaritana, una mestiza. La historia de los samaritanos es esta. Hubo un tiempo en el que el reino de Israel, de norte a sur, estaba unificado. Cuando David era rey y Saúl también, este reino era uno solo. Pero luego el Señor divide el reino entre el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte encontramos monarcas, reyes, gobernantes malvados que se postraron ante ídolos, que se postraron ante Baal, que no rindieron adoración a Dios. Y por eso fueron exiliados y desterrados y asesinados la gran mayoría de ellos. Y los asirios llegaron y se mezclaron. Pero el reino del sur se mantuvo firme en su linaje. Y en la época del Señor Jesucristo ya era impensable que ellos pudieran convivir, porque no se tragaban ni se pasaban, ¿verdad? No sé aquí cuál es la región enemiga de Valladolid acá. No sé cuál sea. Bueno, los yucatecos contra los campechanos, ¿verdad? Los campechanos nos dicen que estamos cabezones, pero esta cabeza tiene mucha inteligencia, ¿verdad? Y los yucatecos decimos que ellos hacen todo al revés. Decíamos, ¿cómo cambia un bombillo o un campechano? Así decimos, ¿verdad? O cómo se amarra las agujetas un campechano. Así. Ellos no se podían mirar. Era peor que chistes locales. Pero lo que más me parece interesante es ver que los discípulos estaban también cambiando su forma de ver las cosas. Dice, si tú vas al versículo 27 del capítulo 4, vas a leer que dice: Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. El versículo 27 del capítulo 4 dice: en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas, qué hablas con ella? ¿Qué quiere decir? Que Jesús fue espontáneo en su actuar. Y esto tiene que estar bien claro en nuestra adoración, hermanos. Debemos ser espontáneos con Dios. Y esto involucra toda nuestra vida. La adoración no solamente quiere decir que vamos a cantar alabanzas de espíritu y en verdad de grupo o de barak un domingo. No, la adoración en la Biblia implica toda la existencia. El término barak que encontramos en la Biblia, que el grupo tiene ese nombre, significa bendecir e implica toda área de nuestra existencia. David, cuando escribía salmos, no estaba en el templo solamente escribiéndolos, estaba cuidando ovejas, estaba escondido entre las peñas porque Saúl perseguía su vida. Toda su existencia giraba en torno a la adoración de Dios, y por eso era espontánea, porque él podía mirar un lago e inspirarse para escribir, podía ver los pastos donde sus ovejas apacentaban y podía salir el Salmo 23 de allá. Todo lo que él hacía era para el Señor. No había esa división que a veces nosotros hacemos entre lo que es espiritual y entre lo que es secular. Y tú dices, bueno, secular me puedo portar de una manera porque no son asuntos que a Dios le competen. Pero en lo sagrado, en el domingo, ahí tengo que comportarme. Hay mucha gente que vive de esa manera y está dañando su relación con el Señor. Porque el Señor quiere tus finanzas. El Señor quiere a tu familia. El Señor quiere involucrarse en tu trabajo. El Señor quiere moverse también en tu sexualidad.
matrimonio, hombre y mujer, ¿verdad? Una sola pareja. Hay hermanos que quieren revivir el ministerio de Salomón. O hay hermanos que no quieren tener ministerios de damas, sino con damas, porque andan con medio mundo, muchachos que se portan mal en ese aspecto. Pero el Señor quiere involucrarse en toda área de nuestra vida. Y de esa forma es espontánea. Y cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo sea el que se mueva en cada culto, sea el que haga su obra en cada servicio, nosotros debemos estar atentos a observar con reverencia. Lo interesante aquí es que los discípulos fueron reverentes a Jesús. Conocemos a Pedro. Pedro era bien, pero bien torpe. Por eso Jesús le puso el apodo del Piedras, porque Petros es piedra. Para los que dicen que es malo poner apodos, pues Jesús ponía apodos. No lo vayan a hacer ustedes, ¿sabes? A Juan y a Jacobo les puso los hijos del trueno, porque eran bien enojones. Hay hermanos, ¿verdad?, que chispas, se enojan por todo, y son biliosos, los hijos del trueno. Pero así Dios los usaba. Pero aquí ellos habían entendido algo. Nuestro maestro se atreve a hablarle a esa mujer pecadora, samaritana. Había una ocasión cuando Juan, Jacobo y Jesús quieren ir a Jerusalén y tenían que pasar por Samaria. Dice la Biblia que los samaritanos no los dejaban pasar porque tenían como la cara de ir a Jerusalén. Y Juan y Jacobo, muy piadosos según, ¿no?, muy espirituales, como cuando tú dices, Señor, o te lo llevas o te lo mando, no lo aguanto. O dices, yo lo odio en el amor de Cristo, ¿verdad? Ellos bien espirituales dicen, Señor, estos paganos no nos dejan pasar. Si quieres, oramos, ¿verdad?, para que descienda fuego del cielo, así como pasó con Elías, y los extermine, los destruya. ¿Qué te parece, Señor? Y seguramente creyeron que Jesús les iba muy bien, les iba a aplaudir por esa osadía, ¿no? Dijo, no, ¿ustedes de qué están hablando? El Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino a salvarlas. Ellos habían entendido eso, se sorprendieron. No entendían qué estaba pasando, pero se mantuvieron al margen y dejaron que Jesús haga su obra. Muchas veces no vamos a entender cómo el Espíritu actúa, porque el Espíritu es soberano. Porque el Espíritu puede levantar a alguien de aquí a hablar en lenguas, a profetizar, y nosotros nunca nos podemos atrever a callar a la gente que está siendo usada por Dios. Muchos muchachos han dejado su labor profética, su labor de pararse y profetizar, porque muchos pastores los han callado. Yo he sido testigo que en concilios nacionales, asambleas de Dios, se ha callado a gente que se levanta a profetizar. Porque a veces no se permite esa espontaneidad que el Señor quiere hacer. Pero si algo me enseñan los discípulos, es que a veces Dios me pide no estar cuestionando, sino esperar que Él obre. En mi iglesia, una ocasión, había un culto de avivamiento, y en la ciudad de Mérida, aquí en su casa, ahí en la iglesia Nueva Jerusalén. Y era un tiempo donde había milagros impresionantes en la iglesia. Los hermanos chimuelos terminaban con dientes de oro. Sonreían, daba brillosos. Y un muchacho nuevo llegó, aceptó al Señor, y al instante la luz apagó, se estalló el foco y descendió una presencia de Dios impresionante. Muchos dirían, no, ¿por qué se fue la luz? Eso es del diablo, ¿por qué es oscuridad? No sé, pero se fue y la presencia de Dios descendió de una manera preciosa. Y este muchacho nuevo empezó a temblar en el piso, estaba casi revolcando. ¿Y cuál sería nuestra primera impresión? Ese cuate está endemoniado, ¿no? Primero, porque nunca lo había visto aquí. ¿Quién sabe si es un hijo de Dios? Segundo, por la actitud errática en el piso, pues no parece que eso sea del Espíritu Santo. Y todos los diáconos se la abalanzaron, ¿no? Como ramos espirituales ahí a sacar al demonio. Te reprende en el nombre de Jesús. Salte, estás endemoniado. Casi le quieren echar agua bendita ahí también para que salga el demonio. Unas 9 Ave Marías también quieren echar a estos cuates.
Y de repente llega el pastor, mi señor padre, pues él tiene un discernimiento impresionante, la verdad, por este tipo de cosas. Y mueve a todos, y yo me acuerdo perfectamente que les dijo: están locos, ¿qué les pasa a este muchacho? No está endemoniado, está teniendo una manifestación del Espíritu Santo. Y el muchacho empezó a hablar en lenguas. Se acababa de convertir y acababa de recibir el bautismo en el Espíritu Santo, y estuvo así casi 2 semanas sin dejar de hablar en lenguas. Tanto así que mi papá le tuvo que regañar, ¿verdad? Porque la Escritura dice que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas, 1 Corintios capítulo 14. Oye, no, tampoco es parodia, calma, tú lo puedes controlar, no es algo que no estás poseído por el diablo, es el Espíritu Santo. Pero muchas veces criticamos la obra de Dios en otras partes, en otros lugares, o aún en nuestros cercanos. Y es normal, nadie es profeta con honra en su propia tierra, ¿verdad? Jesús padeció mucho porque no pudo hacer los milagros en Nazaret por la incredulidad del pueblo que lo conocía desde pequeño. Y quizá para el ministerio que Dios te dé, nadie creerá en ti en un principio. Nadie va a esperar algo bueno de Nazaret. Como Natanael dijo, ¿puede salir algo bueno de Nazaret, de la ciudad de Jesús? Y aquí hago la pregunta a los discípulos: ¿puede salir algo bueno de Samaria? Pues ¿saben qué? Fue la primera mujer de este pueblo que llevó la palabra para preparar a toda la gente de ese lugar para el próximo avivamiento poderoso que iba a haber. ¿Pero por qué? Jesús, que le enseñaba a sus discípulos que el reino de Dios que estaba viniendo ya no era una cuestión racial. ¿Eso qué quiere decir? Que era hora de que se derribaran los prejuicios que habían atado al mundo, porque el espíritu de los últimos tiempos iba a descender y iba a romper todas las barreras. Dice la palabra que somos un solo cuerpo y que no hay hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, sino que todos somos uno en Cristo. Pero también Jesús es reverente, igual que sus discípulos. Porque algunos piensan que porque el Espíritu Santo es espontáneo, que porque Jesús era muy amoroso, no era disciplinado. ¿Qué hizo Jesús con la mujer? O al menos, ¿qué le dijo a la mujer? ¿Ustedes saben? ¿Qué fue lo que le dijo a la mujer? Ve y llama a tu esposo. Claro, dame de beber el agua, ahorita vamos a ir a eso. Pero también lo confronta, la confronta, perdón. Jesús le pregunta: ve y llama a tu marido. Ve y llama a tu marido. No tiene solo uno, tiene 5. La mujer iba a una hora donde no hubiese nadie. ¿Por qué? Porque era mal vista en su pueblo. Era la pagana, la adúltera, la que estaba con medio mundo ahí, pues nadie la quería. Y a veces Jesús es muy controversial porque es una mujer así. Pero no crean que Jesús le estuvo diciendo: no pasa nada, sigue viviendo tu vida loca. Nunca le dijo eso. Jesús le dijo: tú tienes 5 maridos, tienes que cambiar eso. Estás viviendo una vida inmoral, sí, cambiarlo. Jesús sabía que Él era la verdad y la vida. En el mismo Evangelio de Juan, Él dice: yo soy. Tiene esa pretensión de decir: yo soy. Así como Yahweh en el Antiguo Testamento, Jehová dice: yo soy. Él dice: yo soy la verdad y la vida. En mí no hay falsedad. Él se atreve a decir a la mujer que tiene que cambiar su vida. Hay pastores que ya le cambiaron nombres a sus iglesias para hacerlas más ad hoc a una sociedad postmoderna y están haciéndole tanto daño a la juventud. La iglesia El Bar, por ejemplo. Otro pastor en Estados Unidos puso un círculo de rodeo en su iglesia, como tipo corrida, no sé, donde lanzan caballos. Una iglesia. No, es que no somos religiosos porque tenemos el espíritu libre de Jesús. Pero Jesús fue reverente a Dios. Jesús le dijo a la mujer que estaba en pecado. Y no solamente eso, Jesús le dijo: tú no sabes lo que están adorando. Tu pueblo no sabe lo que está siguiendo. Tu pueblo se equivoca. Tu pueblo no interpreta bien la ley. Porque el Señor los mandó ir a Jerusalén y ustedes, con tal de librarse del reino del
pusieron su sede en otro monte, en el Gerizim. Están equivocados, no saben lo que adoran, no han adorado a Dios realmente todo este tiempo, porque la salvación viene de los judíos. Y Dios nos va a confrontar siempre con la verdad. Dios no nos va a dejar hacer lo que nosotros queramos, sino Él quiere que nosotros caminemos en su voluntad. Dios nunca nos va a dejar en nuestros pecados. Dios nunca nos va a dejar que seamos irreverentes. Al contrario, Dios nos va a llenar de espontaneidad, de amor, pero para que nosotros entendamos quién es Él. Es un Dios 3 veces santo. Y la adoración real, hermanos, la adoración genuina es la que está transformando vidas. Me tocó escuchar una vez un amigo que me acompaña a predicar seguido, tenía un playlist ahí en Spotify de música cristiana. Y acá está el problema con lo que les digo, porque empecé a escuchar muchas canciones de este ministerio Oasis, bien bonitas. No sé si era de ellos la que yo escuché, la verdad. Pero llegó una parte, una canción que decía lo siguiente. Decía, y fíjense, pretende la canción ser muy piadosa, pretende la canción ser muy espiritual, pero hay problemas cuando no hay reverencia a Dios. Y esta canción decía, si tú nunca hubieses mandado a tu hijo, si él nunca hubiese muerto por mí, yo a pesar de eso te amaría. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Es correcto? La Biblia dice, si podemos amar a Dios es porque Él, y lo liga, y dio a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Hay hoy una falta de identidad en muchas canciones, no en todas, pero en muchas canciones, de que no se está sabiendo a quién se está adorando. Y otra vez Jesús nos tiene que decir, ustedes no saben qué adoran. Ustedes no saben a quién adoran. La adoración no puede desligarse de la palabra de Dios. La adoración no puede desligarse de la reverencia a Dios, de humillarse ante Él, de dejar que Él sea el que transforme nuestra vida. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, versículo 1? Así que hermanos, pues den su cuerpo como sacrificio vivo. No es que quiero hacerme aquí 20 tatuajes, voy a hacerme aquí a Jesús en el brazo, para que cuando lo mueva Jesús llore. Quiero ponerme mi ancla como Popeye, ¿verdad? Porque Cristo es el ancla de mi vida. Pero ahí dice la palabra que entregues todo tu cuerpo en reverencia a Dios. Ya no estamos para vivir esa vieja vida. Ya no estamos por caminar como antes. Ya no estamos para caminar en los placeres carnales, hermanos, sino aprender a adorar al Señor con todo nuestro corazón. Rompiendo las estructuras del pasado quizá, porque algunas dejan de funcionar, pero siempre con un corazón dispuestos a vivir en santidad. Y Pablo lo resume bien esto en 1 Corintios 14, 26. ¿Qué hay que hacer pues, hermanos? Cuando se reúnan, cada cual aporta un salmo, una enseñanza, una revelación, lenguas, interpretación, pero que todo se haga para la edificación del cuerpo de Dios. Decencia y orden, porque Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Si nuestra adoración, por ejemplo, está haciéndonos sentirnos superiores a los demás, si nuestra adoración, por ejemplo, nos está haciendo sentirnos a alguien con una moralidad más alta que todos los demás y empezamos a ver a la gente con desprecio, eso es una mala adoración. Porque la adoración de Jesús va a los perdidos. La adoración de Jesús confronta a la gente amorosamente. Y es tanto espontánea como reverente. Dios quiere que esta juventud tiene tantos medios. Hay seminarios bíblicos, hay enseñanzas bíblicas, hay redes sociales, hay multitud de lugares donde beber información correcta, porque si las redes sociales se usan bien, uno puede salir muy edificado de ahí, aunque sabemos los peligros que hay. Pero son tiempos tan maravillosos para conocer más a Dios, que sé que el Señor está levantando guerreros de adoración, como una mujer samaritana, que no era nada para el mundo, que era lo vil y menospreciado que Dios levanta, pero que cambian su vida
y entregan y rinden todo su corazón a Dios. Y sobre todo sueltan el cántaro. La mujer estaba como un cántaro. Y el agua a la que Jesús menciona ahí, porque va al pozo a sacar agua, y Jesús le dice: si conocieres el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, le pedirías y él te daría agua de vida. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. El Señor Jesús no tenía ningún cántaro, fue solo, porque el don de vida que Él tiene no puede ser retenido por ningún cántaro. El don que Él entrega del Espíritu no puede ser retenido por la religiosidad. El don que Él tiene es libre, y dice que todo aquel que lo tenga correrá de su interior ríos de agua viva. Porque es una nueva vida indestructible, es una vida que rompe los obstáculos. Y Jesús en Juan capítulo 7, después de esto, va a hacer alusión al Espíritu, porque llega el día de los tabernáculos. En el día de los tabernáculos, el último día en el templo, los sacerdotes acostumbraban a echar agua, representando lo que Ezequiel dice, que en el templo iba a salir agua, que iba a fluir y iba a hacer enverdecer todo el mundo. Y Jesús se levanta y dice: el que cree en mí, de su interior correrán ríos como estos, ríos de agua viva. Y Juan después dice, en unos versículos posteriores dice, esto se refería al Espíritu que había de venir. Y Jesús compara esto con que le dice a la mujer: tú sigues con tu cántaro, porque este pozo representa a nuestros padres espirituales como Jacob, quien fue el que lo inauguró. Pero va a llegar la hora, mujer, vendrá el tiempo donde esto ya no me importa. Es sí, verdad, la salvación viene de los judíos, pero eso ya no va a importar, porque el tiempo que viene nos va a hacer ver que la adoración será en espíritu y en verdad. Y aquí no concuerdo con muchas de las traducciones, porque ponen espíritu con minúscula, como si fuera algo propio de la persona, de tu interior, y no. Ahí Jesús está refiriendo al Espíritu Santo, que va a venir sobre todos los creyentes y que los va a hacer adoradores genuinos. ¿Cuántos aquí creen en el Señor Jesús? Levante la mano, levante la mano. Si tú crees en el Señor, si realmente crees en Él, tienes el Espíritu dentro de ti. Y si tienes el Espíritu dentro de ti, hay libertad en tu corazón. Hay poder para servir. Hay poder para adorar. Hay poder para exaltarle con todo el corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Encontramos textos como 1 Samuel 10:5, que habla que estaba Saúl entre los profetas, y los profetas estaban cantando y estaban con instrumentos, y Saúl también empieza a profetizar junto con ellos. Otro texto, 1 de Crónicas 25 del 1 al 6, habla de David poniendo a cantores en el templo y músicos, entre ellos estaba Asaf y otros, y se les llama profetas. La mujer le dice a Jesús: se me hace que tú eres profeta, Señor, porque hablaba del Espíritu. Y lo que podemos ver de esta adoración, que es espontánea y reverente, es que también es interior, pero cimentada en la verdad. Pablo dice en 1 Corintios 14:15: oraré con el Espíritu, pero oraré también ¿con qué? Con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y hermanos, no hay una separación entre espíritu y la verdad, entre espíritu y la palabra. Tenemos gente que dice de un lado: no leas mucho la Biblia porque te vas a quedar loco, mejor ora, haz mucha oración y con eso es suficiente, el Señor te va a hablar. Hay otra gente del otro lado que dice: lee mucho la Biblia, pero no ores tanto porque te vas a volver un fanático. Ambos están mal, porque el Señor nunca
contrapone la palabra y el espíritu, porque el Señor inspiró a los autores de la palabra. La labor, hermanos, de leer la palabra es una labor de oración. La labor de entender la revelación de Dios es una labor de oración. Es una labor espiritual. Y Jesús habla de que Él es la verdad. Y el Espíritu te lleva a toda verdad. Ya esa mujer la estaba llevando a la verdad. Y aún Jesús dice: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Gloria a Cristo. La adoración interior nos va a transformar. Nos va a hacer razonar las cosas correctas. Yo he visto hermanos que no tienen ni un tipo de estudio. Llegaron al seminario bíblico y me ha tocado ver, y soy testigo de ello, que empiezan a involucrarse en la Biblia, que empiezan a involucrarse en la palabra y su intelecto crece. Se vuelven predicadores que tienen un arte en la oratoria extraordinario. Y uno dice: ¿cómo te volviste tan inteligente? Es que la palabra de Dios dice que la ley hace sabio al sencillo. Amén, amén. Y sabes que te voy a decir algo que a mucha gente no le gusta. La adoración no solamente es que tú seas un ministro con una credencial de la Asamblea de Dios, porque también Dios necesita gente allá afuera trabajando para Él. Dios necesita médicos que le amen y sean luz en su profesión, fisioterapeutas que amen su profesión y sirvan al Señor ahí también, abogados. Dios no está peleado con nada de eso. Dios quiere que tú seas luz, porque esa misma verdad que te ha santificado te va a hacer a ti ser alguien genuino que adore, y que llevando la adoración a diferentes lugares, las personas te puedan ver, te puedan mirar y digan: este es diferente, este tiene algo que yo no tengo y quiero tener. Y se van a acercar a ti y te van a decir: ¿por qué tú tienes esto? Y quizás te digan, porque son mundanos, no conocen. ¿Qué tienes? Tú tienes como una energía diferente, tienes un chakra diferente, tienes un ki diferente. Pero tú vas a decir: no es ni una energía, no es ni un chakra, es el Espíritu que habita en mí, que me da vida. Aleluya. ¿Por qué hablas con tanta sabiduría? ¿Por qué hablas con tanta inteligencia? Es porque el Señor es el que hace sabio al sencillo. Y Jesús confronta a la mujer. Nuestros ancestros pasaban años estudiando la ley, la interpretaban, pero nunca habían reconocido que aquí está el verdadero, aquel que tiene la respuesta: soy yo, mujer. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y eran los mejores intérpretes y no pudieron entender los tiempos que se estaban manifestando. ¿Qué nos pasa a nosotros, hermanos? Hoy es el tiempo de que nosotros adoremos al Señor con una actitud reverente, pero sobre todo que entienda que la palabra es quien está cambiando, quien está santificando. Y por último, lo que podemos ver también es que la adoración, aunque es personal, testifica. No sé si conocen al pastor Orlando Pérez. En un regional que tuvimos allá en la región metropolitana, él predicó y me impactó un testimonio que él dio, que una persona llegó a su iglesia porque escuchaba las alabanzas a lo lejos. Y los muchachos ahí tocan muy bien, la verdad, son muy buenos músicos, excelentes adoradores en ejecución. Y esa persona llega al culto y dice: no sé por qué estoy aquí, pero me encantó cómo suena esto, me encantaron las voces y quiero entrar al servicio. Y ahí esa persona aceptó al Señor esa misma noche. Porque la adoración, hermanos, testifica. Y lo que pasó fue maravilloso, porque esta mujer samaritana tenía ese cántaro en la mano y estaba atada al pasado, estaba atada a sus pretensiones de ser buena, estaba atada a su experiencia de antes.
Dice la palabra que soltó el cántaro. Soltó el cántaro y se atrevió a ir a su lugar, a contarle a todos quién era al que había conocido. Y ya no le importó, porque la gente le iba a ver ahí la ramera cochina esta. Y no le importó. Ella fue y dijo: he conocido al mejor hombre y el profeta que nuestros padres profetizaron que iba a venir, y es el Salvador del mundo, es Jesucristo. Quizá para la gente tú no valgas nada, te van a ver, se van a reír de ti, pero un adorador testifica lo que Dios ha hecho en su vida. Eso fui un tiempo antes, pero ya no soy igual, porque Cristo me cambió. Estuvo hundido en la homosexualidad, estuvo hundido en el alcoholismo, estuvo hundido en la drogadicción, en la promiscuidad, pero el Señor me ha cambiado, y tú también puedes ser parte de este pueblo que adora al Señor. La verdadera adoración testifica, se atreve a evangelizar, se atreve a hablarle a los demás y a cambiar la vida de los demás. Gloria a Dios, amén. Esta mujer, la que nadie daba un peso por ella, se convierte en ese factor que Dios utiliza para cambiar una nación. Y por eso cuando Felipe, en Hechos capítulo 8, llega a Samaria, la gente estaba abierta a escuchar lo que él tenía que decir. Y por medio de grandes prodigios y milagros, miles creyeron en el Evangelio. Gloria a Dios, amén. La mujer samaritana quizás no logró vislumbrar todo lo que Dios iba a hacer con ella, porque sus prejuicios, porque ese cántaro que cargaba no le dejaba ver, pero decidió soltarlo, porque entendió que el agua de vida no podía ser retenido en una botella como esta, porque entendió que la palabra de Dios no es la que comemos, sino la que viene de su boca. Amén, aleluya. Porque entendió que el Espíritu no habita en odres viejos, sino en odres nuevos que están dispuestos a darle la gloria. Amén, gloria a Dios. Es maravilloso que hoy estemos aquí con este espíritu de adoración para darle la gloria a Jesús. Amén, gloria a Dios, aleluya. Es maravilloso que estemos aquí con este espíritu de adoración para glorificarle a Dios. Amén, gloria a Dios. Y para que nos atrevamos, amados hermanos, a salir siempre de tus cuatro paredes. No hay que despreciarlas, son preciosas. Este hermoso edificio es precioso, pero Dios nos ha llamado también ahí. Quizá en un parque de aquí de Valladolid esté tirado un borracho que va a ser un próximo pastor, y alguien de esta iglesia le va a hablar. Quizá en un tuburio de mala muerte esté una prostituta que va a ser una próxima misionera, porque alguien de esta hermosa iglesia se atrevió a decirle que había un camino diferente. Amén, gloria a Dios. Quizá una muchacha que se ve en su espejo con anorexia, odia su cuerpo, encuentre su gran amor por alguien que se atreva a decirle que Cristo ha pagado todo por sus pecados, sus culpas. Imitemos a los discípulos del Señor, veamos qué hace Jesús, pero sobre todo correspondamos al Maestro. Amén. Jesús luego le dice a ellos: ustedes no han trabajado muchas cosas y van a obtener beneficios de eso, pero aprovechémoslo. Grandes hombres antes de la fe nos antecedieron y han preparado el campo, pero aún la mies es mucha y falta obreros. Lo que puedo ver en este texto es que un adorador en espíritu y en verdad no se queda solamente un domingo para alabar. Un adorador en espíritu y en verdad, que ha cambiado su lamento en baile por el gozo del Señor, va y le anuncia a todos lo que Cristo ha hecho. Amén, gloria a Dios. Ponte de pie en esta noche. Amén, aleluya. Le voy a pedir a los que me ayudan aquí a mover la mesa.